Los antipapas son una serie de figuras extrañas, maldecidas por el orbe de la Iglesia Católica y que en ocasiones jugaron un papel importante. Es el caso del Papa Luna. Acabó anciano, enfermo, recluido con los pocos que aún seguían sus órdenes en esa fortificación en el castillo de Peñíscola, abatido día y noche por las olas del mar. Había una vieja profecía que decía que su cuerpo iba a ser desperdigado, profanado, y se cumplió. Tiempo después los niños pateaban su calavera, extraída de su tumba. Es una historia de cómo todo salió mal. Un hombre que tenía su fe, que creía en una iglesia justa y limpia en tiempos de corrupción y que al final se vio envuelto en una trama de sombras. ¿Quieren conocer una historia muy nuestra? La historia de el Papa Luna. El cisma de Occidente dividió en 1378 a la cristiandad, obligada a decidir si rendir obediencia al Papa de Roma o al de la localidad francesa de Aviñón. De esta última línea sucesoria surgiría un máximo pontífice 100 veces maldito: Benedicto XIII, el Papa Luna. Al morir Clemente VII, los cardenales de Aviñón eligieron al Papa aragonés Pedro de Luna, un hombre firme en sus convicciones, que desde el primer momento se negó a someterse al poder terrenal. Se enfrentó al rey de Francia y no le quedó más remedio que huir. Durante unos años tuvo la corte itinerante por diferentes lugares de Europa y por toda la Corona de Aragón, hasta que por fin, en 1411, se refugia definitivamente en este castillo, donde viviría hasta su muerte, entendiendo que era el auténtico representante de Cristo en la tierra. El impresionante castillo de Peñíscola, construido por los templarios en un lugar que consideraban un centro de energía, era una fortaleza ideal para resistir el asedio de sus enemigos, pero también el lugar idóneo para encontrarse con Dios. No es una casualidad que el Papa Luna, su familia tiene tierras en Illueca, él nace en Illueca, Illueca es una ciudad hermana de Peñíscola porque compartimos, allí nació y aquí murió el Papa Luna, hubiese podido elegir refugiarse en Illueca, pero no, él decide venir a Peñíscola. Peñíscola, que es, como he dicho antes, el último castillo que construyeron los templarios, un castillo inexpugnable. Hay más, hay muchísimos más. Cuando entré el primer año, pues para mí esto fue una cosa preciosa, y iba notando cada vez más que una paz, una cosa muy bonita, y cuando me tocaba el turno de estar sola, pues entonces me sentaba mejor en la iglesia o en alguna sala y me ponía a meditar, o un ratito allí tranquila o leyendo, y para mí es un castillo precioso, de mucha energía o paz. Yo por lo menos lo he encontrado. Sin embargo, este tranquilo entorno fue para Benedicto XIII una jaula. Contaba con el apoyo del pueblo, que incluso le atribuía varios milagros. Pero sus enemigos no le daban tregua. Protegido por los muros de su fortaleza, se prometió a sí mismo que cumpliría su juramento de lealtad a Dios. Nunca se lo perdonaron. La Iglesia de hoy, teóricamente, o diríamos según las normas canónicas, es lo que se dice un antipapa, o sea, un papa no legal. El Papa Luna siempre luchó por buscar una solución al cisma, pero desde Roma se oponían al diálogo. Le consideraban un hereje y temían que su lengua endemoniada les confundiera. Después del concilio de Constanza, que le condenó, y él se mantenía fiel a lo que entendía era su deber, el cardenal de Pisa, alemano Adimari, entregó arsénico a dos de sus sirvientes en este castillo. El tamaño está documentado de una avellana de arsénico. Estos dos frailes se lo administraron en los dulces que él por las tardes solía comer. El arsénico lo vomitó, pero un hombre de debilidad ya de cuerpo, de cierta edad, y 8 o 9 días vomitando, había quedado en una situación debilitada y sin posibilidades de sobrevivencia, por cuanto todo su estómago había quedado convertido en una úlcera, en una llaga. Entonces es cuando surgió un medicamento que proviene de la antigua cultura mediterránea, la cultura grecolatina, que eran unos polvos de diferentes hierbas, 8 hierbas, que combinadas en una debida proporción se le administraron.
Los ingredientes de aquel fármaco milagroso que le salvó de la muerte han sido recuperados de viejos legajos por el investigador Juan Bautista Simó y hoy se puede encontrar en el casco antiguo de la ciudad. La tisana no fue lo único que dejó Benedicto XIII en Peñíscola. En la iglesia de Santa María se conservan algunas reliquias de valor incalculable. Pues aquí en la parroquia de Santa María de Peñíscola tenemos 3 piezas del Papa Luna. La que tengo ahora mismo en mis propias manos, que es el cáliz del Papa Luna. Luego tenemos la cruz del Papa Luna, que es una cruz procesional de cristal de roca y que consta que fue un regalo que la ciudad de Valencia le hizo al Papa Luna. Y finalmente tenemos un relicario del Lignum Crucis, donde hay una partícula de la cruz de Jesús, y es un relicario del Papa que sucedió al Papa Luna, que fue Clemente VIII. En vida, el Papa Luna fue condenado y tildado de hijo del diablo. Tras su muerte, su cuerpo fue maltratado y profanado, hasta que solo quedó su calavera, que fue robada y recuperada en el año 2000, en la localidad aragonesa de Sabiñán. 2 hermanos de la propia localidad fueron quienes robaron esta supuesta reliquia, y digo supuesta porque todavía no estaba comprobado y podía formar parte del mito. Posteriormente la Guardia Civil recuperó el cráneo y, finalmente, para decidir si era o no era el cráneo del supuesto Papa Luna, lo mandaron a Estados Unidos al Instituto de Análisis del Carbono 14, Beta Analytic. Allí se comprobó finalmente de que sí, que correspondía a la datación entre los años 1370 y 1440. Tal vez todos estos avatares sean fruto de la casualidad, o quizá tengan razón aquellos que vaticinaron que por mantenerse en sus 13, el antipapa recibiría severo escarmiento. Estoy seguro de que muchísimos amigos esta noche han descubierto, quizá redescubierto, la enigmática figura del Papa Luna. Me parece maravilloso recordar ejemplos que han sido claves en momentos muy polémicos de la historia. Luego veremos si se cumplieron ciertas profecías en torno a él y sobre todo queremos comprender este gran misterio con forma humana. Para ello, para penetrar en ese mundo oscuro pero también lleno de luces, tenemos a 2 buenos amigos que son expertos en la biografía del Papa Luna. Uno de ellos, ya lo conocen, es nuestro querido compañero, escritor, editor, Sebastián Vázquez. Bienvenido, amigo. Gracias, Iker. Bueno, vaya figura, ¿eh? Impresionante. ¿Y sabes la impresión que me da a mí? A nivel popular, siempre, no desde la visión del erudito que tenéis vosotros. Muy olvidado. Sí, muy olvidado, y es lógico, pero lo que tú has dicho, la dimensión del Papa Luna intelectual y humana para la época, y luego por lo que él fue censurado, que es por esa condición de orgullo, si lo vemos desde la otra perspectiva, no es más que un hombre coherente y fiel hasta la muerte en sus ideas. Un papa con muchos libros, rodeados de libros y de conocimientos ortodoxos y más o menos heterodoxos. ¿Esto lo hacía diferente al resto de los papas? Un hombre muy culto. Él era teólogo y sobre todo era un grandísimo orador. De hecho, uno de los problemas que tenían los otros papas con él, recordemos que hubo una época en que convivían 3 papas en el trono de San Pedro, es que ninguno quería debatir con él. Era tal la solidez de sus planteamientos, el rigor de sus concepciones, de sus planteamientos de orden teológico, que los debates con el Papa Luna sencillamente hubo un momento que desaparecieron. Y por eso, al final, se le acusa de hereje, de antipapa, porque no había manera, por decirlo de algún modo, de acabar con él. En libros como La vida secreta de los Borgia, otro buen amigo, Juan Ignacio Cuesta, periodista, escritor, y también junto a Sebastián, uno de los grandes expertos en lugares de poder que tenemos aquí en España, pues intentó esbozar algunas líneas sobre un personaje que seguro que merecería, como tenemos aquí, libros aparte, que los ha habido. Eligió un lugar para el final de sus días, el Papa Luna, muy especial, un lugar de poder. Indudablemente. Evidentemente el contraste tierra-mar en un lugar como Peñíscola, con esa elevación sobre la que está el castillo, no fue elegido al azar.
No olvidemos que existe un sustrato muy antiguo que empieza pues, posiblemente con fenicios, luego sigue con romanos y griegos, griegos y romanos más bien, y luego posteriormente es ocupado por visigodos incluso y por árabes. Y es precisamente sobre el castillo árabe o sobre las piedras árabes sobre la que los templarios empiezan a hacer la primera fortificación, que luego sería modificada muchas veces, sobre todo por la Orden de Montesa, para crear el castillo que tenemos hoy día, que no es un castillo vulgar y corriente, porque debajo tiene un fenómeno muy curioso, un fenómeno marino que es una gran galería por la que se cuela el mar con inusitada fuerza, que le llaman allí creo que el agujero bofador o algo así. Esa energía acústica que se produce dentro de ese túnel, esa potencia que aúna la tierra con el mar, creando una frontera distinta, además en un lugar mágico como pueda ser los sótanos de un castillo, dota a ese castillo de algo especial, quizá de una vibración permanente que hace que sea una especie de máquina, una máquina quizá que pueda ser utilizada a beneficio del espíritu, y no precisamente con malos fines ni mucho menos, sino que el Papa Luna, si eligió este lugar, lo hizo siempre pensando en que iba a obtener de ello un beneficio tanto para él como para la cristiandad, porque no olvidemos que aquello se transformó en un auténtico Vaticano a la española durante un montón de años. Estamos ante un momento, y yo sé que tú eres capaz de contárnoslo a todos de forma muy sencilla, de gran crisis eclesiástica. Por eso decías una cosa que nos suena alucinante, 3 papas al mismo tiempo. Y este sería un antipapa, oficialmente hoy. Sí, hoy está considerado un antipapa, lógicamente, pero bueno, brevemente el cisma de Occidente comienza con este Papa Clemente V, el que acaba, digamos, con el temple, un hombre de paja del rey francés, que traslada la sede a Aviñón. Hasta el 7º Papa, más o menos el 7º Papa de Aviñón, entonces en ese muere en una visita a Roma, donde es acompañado por el Papa Luna, y ahí ya se produce el caos, porque el pueblo de Roma, el populacho, llega a asaltar el concilio, y entonces se elige con toda urgencia un papa que se revela como un delincuente, Ese papa al poco tiempo es depuesto, pero él no quiere y se elige otro. Ya tenemos 2. Ya tenemos la corriente de Aviñón y la corriente de Roma. Es tal el conflicto que en un momento determinado se decide hacer un concilio donde se les pide a esas 2 facciones, entre ellos al Papa Luna, que abdiquen para elegir otro nuevo. Ya hay 3, porque ninguno de los 2 abdica. Contado brevemente, este es el famoso cisma de Occidente, a partir del cual la Iglesia pasa pues, posiblemente sus peores momentos. Recordemos papas con escándalos sexuales, con escándalos de dinero. En Aviñón recordemos bueno, pues que el Papa, me parece que era Juan XXII, creo recordar, que quema a más de 100 franciscanos pobres, porque es cuando él declara como herejía que Cristo, que nadie dijera que Cristo y sus apóstoles eran pobres, porque se hace el hombre más rico del planeta, ¿no? Es decir, la Iglesia estaba sometida a una auténtica tormenta, y la categoría moral del Papa Luna se le puede nombrar como antipapa, pero su categoría moral, humana e intelectual está fuera de toda duda. ¿Qué pasó con ese papa antipapa? ¿Qué pasó con este hombre que acabó sus últimos años, además creo que con penurias económicas importantes y sintiéndose el representante de Dios en la tierra? ¿Qué pasó en ese castillo? ¿Qué pasó con las profecías en torno a su cadáver? Papa y leyenda. Esta noche hablamos de Benedicto XIII. Hay que imaginarlo solo, olvidado, en su refugio, fortaleza de Peñíscola, desde luego imaginando tiempos mejores. Le tocó vivir tiempos convulsos, extraordinariamente complejos para la historia de la religión cristiana. Sin embargo, esta noche queremos reivindicarlo o ponerlo ahí para que ustedes sigan investigando, porque tiene tantos secretos, tantos misterios, tantos enigmas, desde los que van de su propia estructura ósea a lo que fue su pensamiento, su inmensa biblioteca. Parece que era un hombre bueno. ¿Y por qué entonces la Iglesia oficialmente lo considera un hereje? Queremos saber más. Lo vamos a hacer con nuestros 2 amigos, Sebastián Vázquez y Juan Ignacio Cuesta, pero antes sería bueno hablar de muchos de los mitos que rodearon a esta insólita figura. Para castigo del orgullo del Papa Luna, algún día con su cabeza jugarán los niños a modo de pelota. San Vicente Ferrer.
Benedicto XIII nunca renunció a lo que él consideraba su obligación: liderar la Iglesia. Sus enemigos eran poderosos, pero resistió a todos los envites. Desde Roma decían que su fuerza provenía del mismísimo diablo, que le susurraba lo que debía hacer al oído. Entonces llegó un momento en que en el concilio de Pisa, en 1409, buscaron una solución y dijeron: el papa que hay en Roma es indigno, porque, como he dicho, está sujeto a la rapacidad familiar. Todos sus familiares están muy bien situados y están haciendo grandes fortunas. Perfecto, por indigno queda destituido. Y ahora vamos a hablar del señor de Luna, el llamado Benedicto XIII. Y entonces no sabían cómo atacarle. Y surgió un fraile que dijo: yo sé por qué tiene tanto poder de convicción, por qué tiene tanta elocuencia. Porque, mirad, en su biblioteca tiene libros no solamente de religión, tiene libros de matemáticas, de medicina, de astronomía, de astrología, de arquitectura, de literatura. Y hasta entonces nunca había ocurrido eso, era verdad. Y además tiene un diminuto demonio en su bolsillo que le está aconsejando en todo momento. Estupendo. Esta fue la causa por la cual el concilio de Pisa le condena, por tener pacto con el demonio. Sus adversarios sospechaban que su fortaleza y su longevidad provenían del maligno, que se había instalado cómodamente en el castillo levantado por la orden maldita de los templarios. En 1417, el concilio de Constanza, reconocido dentro de los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, le condenó de antipapa, de hereje, que debía olvidarse su memoria, que quedaba excluido de la Iglesia Católica como una rama seca. Se le presentó como un auténtico hijo del diablo. Esa sentencia es todavía oficial, todavía persiste. El Papa Luna murió a los 95 años. Había sobrevivido a un intento de envenenamiento con arsénico y solo la edad le venció. Cuentan que cuando abrieron su tumba para trasladarlo desde Peñíscola a Illueca, su localidad natal, un perfume maravilloso inundó la ciudad. Los historiadores recogieron aquel acontecimiento como un milagro. Él no era un señor que estaba, diríamos, obsesionado en el poder. Más bien, el poder se sirvió de él, o quisieron servirse de él. Y él fue lógico y consecuente hasta la muerte. Durante años, su cadáver quedó expuesto al público, que le dio la veneración de un santo. Hasta que un sacerdote italiano, encendido por la herejía, le dio una patada al cuerpo momificado, haciéndolo rodar por el suelo. Se le dio sepultura de vida en el mismo castillo de los Luna en Illueca, hasta que en la Guerra de Sucesión los ejércitos franceses, en busca de tesoros ocultos, dieron con su cadáver y lo arrojaron por una ventana a un barranco o pequeño río que hay en Illueca, perdiéndose sus restos mortales, excepto su calavera. La profecía de San Vicente Ferrer se cumplió, y los niños patearon el cráneo mondo de Benedicto XIII, el antipapa. En verano vino un señor a mi casa aquí en Peñíscola y me dijo, era ya muy mayor, y me dijo: mire, yo he leído su libro, soy un admirador de la figura del Papa Luna, pero tengo que decir que la profecía que le atribuyen los enemigos a San Vicente Ferrer es verdad. Mi madre, durante las convulsiones de la Guerra Civil de 1936, era maestra en Sabiñán. Y sí que es verdad que en esos hechos vandálicos de aquella época, la calavera, entraron en el palacio donde está el oratorio que se conservaba, la calavera rodaba por el suelo y los niños jugando. Podría pensarse que tal humillación respondía a un castigo divino. Sin embargo, según los expertos, nada hizo el Papa Luna para merecerlo. En sus escritos demuestra que era un hombre entregado al servicio de los demás. Quizás su único pecado fuera ser demasiado honrado para aquellos tiempos en los que el diablo andaba enredando en los asuntos de la Iglesia, haciendo que los hombres de Dios se enfrentaran
más por el beneficio propio que por el bien de la humanidad. Un papa en España presionado, asfixiado por los acontecimientos, manteniéndose firme y creyendo honradamente que él es el papa auténtico. ¿Cómo es posible, Juan Ignacio, que luego se hicieran tantas tropelías con el cuerpo de un papa? Es que nos parece incomprensible con la vista de hoy. No es difícil de entender. No olvidemos que se hicieron dos facciones alrededor de este papa ya muerto. Realmente, por una parte, era un santo para la gente, pero vamos, un santo auténtico, pero un santo que incluso su cuerpo estuvo incorrupto durante algún tiempo. Estuvo incorrupto. Y eso que se comentaba de los olores maravillosos de cuando se le trasladaba. Y por otra parte, la Iglesia oficial lo consideraba un auténtico hereje y vamos, una especie de aliado del demonio, cosa que creo que es una exageración que además no solamente es una maldición que cae sobre el Papa Luna, sino que cae sobre otros dos papas españoles posteriores, que serían Calixto III y sería también el Papa Borgia. Vamos, que ambos eran valencianos a pesar del apellido. Que fueron considerados también como una especie de seres maléficos, cuando en realidad y en definitiva no está claro que eso fuera así. Pero en este caso concreto sí que estamos hablando de un hombre que al menos oficialmente, lo que es la investigación seria, le recuerda como un hombre muy culto, pero un hombre además extraordinariamente generoso, porque es que todo su peculio lo dedicó prácticamente al fomento de las artes. Él crea una serie de relicarios magníficos, como por ejemplo la cabeza de San Valero, el relicario de San Valero, del que se dice que es su propio rostro el que tiene este relicario. Un papa que no tenía ningún reparo en gastarse el dinero en cultura y en arte. Y realmente eso iba muy a la contra de lo que se estilaba. No, pero realmente es que es así, porque luego además, no solamente eso, sino que propició varias obras de restauraciones, como por ejemplo algún ábside, algunas iglesias importantes, la concatedral, incluso, y además el propio castillo de Peñíscola se llegó a constituir una auténtica biblioteca de conocimientos con libros rarísimos, pero que eran interesantísimos en la época porque representaban todo el conocimiento, tal y como luego, posteriormente, se recogería en la Biblioteca del Escorial, un poquito después. No olvidemos también el gran interés que tuvo Felipe II precisamente por esta fortaleza, que fue el que después, sí, después de años de muerto el Papa Luna, Felipe II se ocupa de esta fortaleza y la fortifica de una manera porque le interesaba especialmente a Felipe II. Me hablabas incluso, Sebastián, que hubo una procesión con su cuerpo, que es una de esas escenas de la historia que tenemos que recordar porque pasó en España, en nuestra tierra, ¿no? Sí, la muerte de Papa Luna está llena de curiosidades, por no utilizar otro término más misterioso, ¿no? De hecho, él muere, pero hasta casi 6 meses después no se tiene noticia de ese fallecimiento. Al lado del Papa Luna, cuando él fallece, solo quedan 4 cardenales y su sobrino. De hecho, esto que tú comentas, precisamente le van abandonando. Primero los reyes, que la habían protegido, como por ejemplo el rey de Aragón, y posteriormente pues los cardenales, el colegio cardenalicio que tenía a su alrededor, que poco a poco, ante las presiones del resto de reinos y de la Iglesia, le van abandonando. Cuando él fallece, quedan 4 cardenales y su sobrino. Se dice que no comunican la muerte del Papa Luna, porque aprovechan para repartirse su herencia, cosa que en aquella época estaba muy empobrecido, ¿no? Es cuando deciden 3 de los cardenales elegir a otro papa, Gil Sánchez, otro español de Teruel, que luego abdica con el que ya es, digamos, Martín V, el Papa único, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa con ese cuarto cardenal? Y aquí es donde viene la leyenda. La leyenda cuenta que este cuarto cardenal regresa a Francia y aparece a partir de ese momento un papado en la clandestinidad, un papado secreto. Sería una especie de resistencia, de alguna forma. Una resistencia. Que y la leyenda, las fuentes tú fíjate cómo será, sobre todo en Francia, que todavía existe ese papado oculto hasta el día de hoy, con Benedicto XVI.
ni más ni menos. ¿Existe hoy un papado que nace? Estamos hablando de una leyenda de ese especie de papado secreto, ¿no? Sea como fuere, el sobrino, el Papa está enterrado en Peñíscola 7 años, efectivamente está considerado un santo, pero pide el sobrino enterrarlo en su ciudad natal, y entonces se hace una enorme procesión hacia su casa solariega en Illueca, que es el pueblo donde él nació, donde la memoria del Papa Luna está vivísima. Y ahí es donde se produce la profanación, el sacerdote italiano que rompe. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Papa Luna despertaba pasiones tanto a favor, es decir, considerado como un santo, y naturalmente el culto que en su pueblo natal, en Peñíscola, la memoria que se guardaba era la de un santo, la de un hombre absolutamente excepcional, que hacía milagros. No lo olvidemos. El milagro más importante, dicen que él venía en barco y viene una tormenta, y entonces él se somete a sí mismo a una especie de juicio de Dios. Dice: si es verdad que yo soy papa, que Dios me libre de esta tormenta, que nos salve. Cuentan los marineros, todo, que en ese momento acabó la galerna, y entonces es cuando dijo: yo sí soy el papa verdadero, y a partir de ahí se mantuvo en sus 13. Las pruebas de fe. Pero además no solo eso, sino que termina con una epidemia de arañas que había en todo Peñíscola, simplemente con maldecirlas. Pero esto yo lo he escuchado en algún lugar o leído, epidemia de arañas, que vaya, hoy que hablábamos de fobias precisamente, viene muy al caso, Juan Ignacio, epidemias, ¿verdad? Vienen algunos documentos que el Papa, digamos, las maldice y las arañas desaparecen tirándose al mar, supongo. Y luego el gran milagro del Papa Luna, que es cuando es perseguido en una noche, hace una escalera que baja hacia el mar, y es cuando pierde el anillo. Y ahí surge otra leyenda, que dice que el Papa Luna tenía en su poder un códice imperial que había pertenecido a Constantino y donde se guardaba un gran secreto que ponía los pelos de punta al que lo leía, y por eso solo podía ser leído por los papas del Vaticano, porque podría peligrar en ese momento su fe. Era un papiro realmente diabólico. Permitidme una cosa, vamos a hacer una especie de largo recorrido hacia el CSI de la Guardia Civil en este caso, porque mucha gente, estoy seguro, que está esperando que comentemos si es cierto que el cráneo del Papa Luna se robó, pero no en tiempos antiquísimos, sino que esas profanaciones que perseguían a su vida y a su cuerpo sobre todo, se han seguido manteniendo, y recientemente daba la vuelta a España y al mundo, bueno, con titulares muy expresivos, la historia de que el cráneo del antipapa español había sido robado. Bueno, esto de la tradición de robar cráneos en España sabemos un poco, y en otras partes del mundo. Goya, Petrarca, Mozart, tantas cosas que se hablan de coleccionistas de cráneos. ¿Qué pasó con el cráneo de Papa Luna? Bueno, pues tenemos, yo creo que un invitado de excepción en este caso. Él es Jesús Pastor, jefe del grupo de patrimonio de la Guardia Civil, que hace una labor maravillosa, y ellos, en una operación sin precedentes, tuvieron que meterse en todo este mundo de leyenda para recuperar el cráneo del antipapa. Vamos a escucharle y a verle. En el transcurso de la investigación, de las gestiones que hacemos, pues conseguimos averiguar que 2 hermanos de esta misma localidad, de Sabiñán, pues son los presuntos autores del robo. Se va centrando todos los domicilios, las propiedades de la familia de estos hermanos, y localizamos una caseta en el campo donde se guardan los aperos de labranza, que por las características de la caseta, que incluso desde el exterior se podía ver a través de una ventana, eran coincidentes con las fotografías que mandan los autores del robo. La primera fotografía que le mandan al alcalde de Illueca, donde se ve una pared con una serie de grietas y tal. Se solicita un registro a la autoridad judicial, y bueno, pues en el registro primero se procede a la detención de los hermanos, uno de ellos mayor de edad y el otro menor de edad. Creo recordar que tenía 21 o 22 años y el otro de 16 años, y en el registro que se efectúa en el domicilio, en la caseta esta donde guardan los aperos, ahí se encuentra el cráneo del Papa Luna. Ni 500 años después les dejaban descansar en paz a los restos del Papa Luna. Opinión breve, amigos, una simple chiquillería, o parece que las profecías diversas sobre el no descanso eterno de sus restos realmente se iban provocando. Hombre, parece que la profecía se está cumpliendo, pero estos que se llevaron el cráneo iban simplemente buscando dinero, pensando que lo tiene un gran valor,
No creo que fuera otra cosa en este momento. En el pasado habría que hablar de otras cosas. Y fue tan fácil, es curioso, ¿no? Que dos muchachos, prácticamente dos niños. Es que aquello estaba en ruina, estaba sin proteger. Es decir, aquello estaba olvidado, estaba absolutamente olvidado. De hecho, cuando apareció en la prensa, ¿no? Todos los chavales se metieron por allí del modo más fácil, aquellos no tenían ninguna protección. Ya después, pues sí, ya este cráneo está considerado patrimonio, ¿no? Pero hasta entonces estaba allí olvidado. Tuvo que robarse, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es que tampoco se creía que fuera auténtico, porque cuando los franceses, buscando los tesoros, destrozan la tumba, el cuerpo desaparece. Muchos creen que a lo mejor los propios habitantes del pueblo lo cogieran y no lo devolvieron pues porque se consideraba santo, entonces tener un trozo del santo en casa. Entonces la cabeza pervivió y entonces se la llevaron a este otro pueblo, a Saviñán, pero nadie estaba seguro de que fuera eso verdad, y a lo mejor era una de las razones que se creyera que era una creencia popular, pero luego, efectivamente, al ser recuperado, con el carbono 14 y todas las pruebas, sí se vio que era un cráneo de la época y que perfectamente podía ser del Papa Luna. O sea que esta historia, que es real, no es novela, ahí teníamos a los principales investigadores que dieron con el cráneo del Papa Luna después de una historia absolutamente genial, ha ayudado a que se sepa que realmente es el cráneo del Papa Luna. Me gustaría terminar con la situación actual, o sea, sé que tenemos en España, en nuestra historia, a un antipapa, oficialmente sigue siendo antipapa, y por lo que tengo entendido, así como otras figuras, digámoslo así, ha sido un poco de nuevo repuestas, ¿no?, en su historia. Al Papa Luna no, oficialmente el Papa Luna sigue siendo igual de diabólico, entre comillas, que era hace muchos años. Hombre, hereje, fundamentalmente hereje, lo de diabólico es más leyenda urbana. Sí, efectivamente es un papa hereje para la Iglesia, que no ha sido repuesto y que fue considerado precisamente por esa contumacia suya de estar en sus 13, en los de Benedicto XIII, pues creó una mala conciencia en Roma, y eso pues le ha creado esa mala fama a través del tiempo, y ya sabemos que a la Iglesia le cuesta mucho levantar los expedientes, muchísimo. Bueno, de estar en sus 13, que creo que tiene origen en este Benedicto XIII. Efectivamente, lo tiene el origen ahí, porque él quiso estar justo en los 13 de Benedicto XIII. Y podíamos acabar con una especie de rúbrica, Sebastián, quizás de lo más importante, no sé si llegamos a saber algo del pensamiento, de por qué este era un papa bueno y quizás no tan hereje como nos han hecho creer. Yo creo que él, por encima de todas las cosas, defendía a la Iglesia. Él era muy consciente, y solo hay que repasar brevemente la historia para ver que la Iglesia en aquella época era un auténtico desastre, estaba en un peligro terrible. Entonces, fíjate que tenemos desde Clemente V, con el tema de Aviñón, lo de los templarios, todo el desastre aquel, y poco después aparece la reforma de Lutero. Es decir, ¿por qué? Pues porque, digamos, lo estaba pidiendo a gritos aquella conducta tan poco cristiana, por así decirlo, de los papas. Yo creo que este hombre era un hombre bueno y sobre todo amaba a la Iglesia, y él se consideraba, porque su tesis era tremenda, su tesis es que él era el único cardenal elegido, como Dios manda, nunca mejor dicho, antes del cisma. Y aquello no se podía debatir. Entonces, él consideraba que él era el único papa legítimo. Bueno, pues Sebastián Vázquez, como siempre, gracias por iluminarnos. Yo creo que esta noche hemos hecho algo que creo que es positivo, que es poner en la palestra del gran público, que quizá muchos de ellos, lo empezábamos así en programa, no saben de la historia del Papa Luna. Así que lo hemos hecho, lo hemos reivindicado, y que ahora cada uno investigue y lea, que es lo importante. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Juan Ignacio, lo dicho, de verdad, que te espero para estos próximos programas sobre misterios, lugares de poder y biografías tan extrañas y extraordinarias como la del Papa Luna. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.